Hola, bendiciones. Una vez más, estamos con un estudio más de la palabra de Dios, con un tema que lleva como título la expiación en símbolos y en la realidad. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por la bendición, la fuerza y la salud y los recursos, Señor, que tú pones para llevar este estudio a cabo. Que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda compartir, dale like, dale me gusta para que la palabra de Dios sea esparcida. La expiación en símbolos y en la realidad. El plan de salvación ideado por Dios para beneficio del hombre ha sido siempre una bendita realidad. Y la expiación del pecado, uno de sus elementos fundamentales. En el antiguo culto de los hebreos se le destaca mediante símbolos impresionantes que señalan a Cristo, pero se le disfrutaba como ahora por la fe en él. Este estudio ilustra muy bien esto. ¿Qué mandó Dios a Israel por medio de Moisés que hiciera? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. ¿Qué se ofrecía en ese santuario? En el cual se presenta ofrendas y sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Además del atrio, ¿cuánto ambiente tenía ese santuario? Aquel velo o a la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, según Éxodo capítulo 26, versículo 33. ¿Qué había en el primer departamento o lugar santo? Porque el tabernáculo estaba compuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Hebreos capítulo 9, versículo 2. Y puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Éxodo 40, 26. Y también lo puede ver en Éxodo 30, del 1 al 6. ¿Qué contenía el segundo departamento? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, y también Éxodo capítulo 40, versículos 20 y 21. ¿Con qué nombre se conocía la cubierta del arca? Y pondrá el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrá el testimonio que yo te daré. Éxodo capítulo 25, versículo 21. ¿Dónde se encontraría Dios con Israel? Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Versículo 22. ¿Qué había en el arca bajo el propiciatorio? Y escribió en la tabla conforme a la primera escritura los 10 mandamientos. Y volví de cubrir, descendí del monte y puse la tabla del arca que había hecho. Deuteronomio capítulo 10, versículos 4 y 5. Cuando ministraba el sacerdote en el primer departamento, y así dispuesta esta cosa, en la primera parte del tabernáculo lo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Hebreos capítulo 9, versículo 6. ¿Quién entraba en el segundo departamento? ¿Cuándo y por qué? Si alguna persona, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 7. ¿Qué debían hacer los pecadores que deseaban perdón? Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, traerá por sí ofrenda una cabra sin defecto, y por su pecado que cometió,
y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Levítico capítulo 4 del 27 al 29. De acuerdo con esto, si un hombre pecaba en Israel, violaba uno de los 10 mandamientos que estaba en el arca bajo el propiciatorio. Estos mandamientos eran el fundamento del gobierno de Dios. Violarlo era pecar y está así condenado a morir. Pero había un propiciatorio elegido por encima de los santos y justos mandamientos. En la dispensación de su misericordia, Dios concede al pecador el privilegio de confesar sus pecados y traer un sustituto para satisfacer la demanda de la ley, para obtener así el perdón. ¿Qué se hacía con la sangre de la ofrenda o del macho cabrío? Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los dos cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 30. Después que una persona descubría su pecado por la ley, que demandaba la muerte del transgresor, traía primeramente su ofrenda. Confesaba entonces su pecado mientras colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, transfiriendo así una figura su pecado a la víctima. Se mataba enseguida la víctima en el atrio o parte exterior del santuario y se ponía su sangre en los cuernos del altar y se le derramaba al pie del altar. De esta manera los pecados eran perdonados y en el servicio típico transferido al santuario. Después de esta acumulación de los pecados del año, ¿qué servicio se realizaba anualmente al 10º día del mes séptimo? Y esto tendréis por perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, van a afligir vuestras almas, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos nuestros pecados delante de Jehová. Levítico capítulo 16, versículos 29 y 30. ¿Cómo se habría de ser purificado el santuario mismo? ¿Y cómo habría de deshacerse finalmente de los pecados del pueblo? Y tomará el sumo sacerdote de parte de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado. Luego tomará los 2 machos cabríos y lo hará colocar delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, la una suerte para Jehová y la otra para Azazel. Nota que la palabra Azazel significa víctima propiciatoria. Se le usa como un nombre propio. Y de acuerdo con los más antiguos intérpretes, hebreos y cristianos, se refiere a Satanás, el ángel que se rebeló y persistió en la rebelión y el pecado. ¿Qué se hacía con la sangre del macho cabrío que tocaba en suerte a Jehová? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y la expensará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Por qué se necesitaba hacer esta expiación? Así purificar el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Versículo 16. Nota, los pecados eran transferidos al santuario durante el año mediante la sangre y la carne de la ofrenda por el pecado hecha diariamente a la puerta del tabernáculo. Allí permanecían hasta el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío, que tocaba en suerte a Jehová y llevaba los pecados acumulados del año y presentándose ante el propiciatorio, allí en forma simbólica lo expiaba y así purificaba el santuario. Después de haber hecho expiación por el pueblo en el lugar santísimo, ¿qué hacía el sumo sacerdote enseguida? Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y en el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón y sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, toda su rebelión y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículos 20 y 21. La ofrenda del macho cabrío del Señor purificaba el santuario. Por esta ofrenda se expiaba en forma simbólica. Los pecados del pueblo eran transferidos allí durante el año, pero no eran finalmente eliminados o destruidos por esta ofrenda. La víctima propiciatoria representaba a Satanás, el gran tentador y originador del pecado. Era llevada al santuario y sobre su cabeza se colocaban estos pecados, por los cuales ya se habían hecho expiación. Al enviar el macho cabrío al desierto, se alejaba del santuario